Buenos días, mi nombre es Mónica de la organización de IFAES y Smart Data Summit y quiero daros la bienvenida a este evento virtual organizado junto con Denodo. Comentaros un par de cosas respecto al funcionamiento del mismo. Al finalizar el debate o incluso dentro de la propia sesión responderemos a todas aquellas dudas que les puedan ir surgiendo. Para ello pueden plantearnos cualquier cuestión a través de la sección Preguntas del panel de control que tienen a la derecha de sus pantallas. Por otro lado, cuando abandonen la sesión, les aparecerá en pantalla un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completaran. Y sin más, comenzamos ya presentando a los integrantes de la mesa. La modera Anastasio Molano, de Denodo, y le acompañan Beatriz Moreno, de Naturgy, Monse Mariana, de Mutua Madrileña, José Manuel Fernández, del Corte Inglés, y Unai Obieta, de Adecco Group. Anastasio, cuando quieras, puedes comenzar. Vale, muchas gracias, Mónica. ¿Me podéis hacer presenter? Bien, pues nada, en primer lugar deciros buenos días a todos. Espero que la sesión que hemos preparado para vosotros sea de vuestro interés. Y bueno, la temática en la que va a versar esta presentación va a ser en torno al concepto de fábrica de datos. Se trata de una arquitectura lógica que Gartner ha identificado como una de las tendencias clave en el mundo analítico y que básicamente consiste en la idea de una capa de abstracción de datos que se sitúa por encima de los distintos repositorios, que permite un acceso unificado a los datos para las aplicaciones de negocio. Podéis ver vosotros en la diapositiva que, bueno, que hay muchísima heterogeneidad en cuanto a los sistemas de información en las empresas hoy en día, aplicaciones analíticas, operacionales, lagos de datos, sistemas que pueden estar on-prem o en la nube, y sobre todo esto debatiremos durante la sesión. Y un poco la idea es que gracias a este concepto se va a ofrecer un modelo de datos unificado a las aplicaciones de negocio, en donde se va a poder, digamos, asegurar que los datos que se entregan a las aplicaciones son conformes a las reglas de gobierno de la organización. Entonces, este concepto, promovido por Gartner, también está avalado por otros analistas en la industria, como por ejemplo Forrester. Forrester habla de una Enterprise Data Fabric, veis aquí una cita de Forrester, que habla de la necesidad de integración de procesos, transformación, preparación de datos, curación de datos, seguridad, gobierno y orquestación para permitir mejores analíticas y unos insights más rápidos al negocio. También veis aquí otra cita de Gartner en la que habla de consolidar distintas fuentes de datos de una manera eficiente para permitir a las aplicaciones acceder a datos confiables. Esto es un aspecto fundamental, que será uno de los puntos claves durante el debate, la idea de la necesidad de gobierno de los datos, para acceder a todos los datos relevantes de todas las fuentes y ofrecerlos a los consumidores a través de una capa de acceso común. Bien, pues sin más voy a empezar la sesión, el debate en sí. Conmigo, perdonad un segundín. Conmigo tenemos un conjunto de expertos que yo creo que son muy interesantes para la temática que vamos a abordar. En primer lugar, Beatriz Moreno, que es responsable de Gobierno de Datos en Naturgy. Monse Mariana, responsable de Arquitectura Funcional de Datos en Mutua Madrileña. José Manuel Fernández García, del área de Data Governance and Strategy en Ibizeta, en el Corte Inglés. Y también, por último, Unai Obieta, del área de Data Strategy and Analytics Director en el Grupo Adecco. Bien, pues vamos a empezar a debatir, si nos fijamos en el título del panel, cómo ser una empresa data-driven, orientada a datos. En primer lugar, me gustaría que me comentarais respecto a vuestra opinión, qué entendéis vosotros por una empresa data-driven y, digamos, qué retos habéis encontrado en vuestras organizaciones para poder conseguirlo. Si os parece, podemos empezar por Unai. Vale. Hola, buenos días a todos. Primero quiero agradecer a IFAES y a vosotros, Anastasio, también a Denodo, la oportunidad de estar aquí compartiendo con vosotros, ¿no?, todos los conocimientos. Bueno,
y a mis compañeros panelistas, que ya nos conocemos algunos un poquito. Y bueno, es un placer estar aquí con todos vosotros. Entonces, la pregunta es muy buena, ¿no? Yo creo que ¿cuál es el reto para que una empresa sea data-driven? Yo creo que no hay una regla común, ¿vale? Porque al final cada empresa es un mundo y hay que ver de qué manera lo hacemos, ¿no? Yo por la experiencia, yo vengo de Ferrovial, ahora estoy en Adecco desde hace prácticamente un mes. Y al final lo que hay que encontrar es aquellas palancas que hagan que una empresa empiece a creer que el dato es un valor importante, como siempre está diciendo, que es el petróleo, el nuevo aceite, la nueva fuente de datos, ¿no? Yo aquí creo que hay dos palancas principales para que una empresa sea data-driven. Una es tecnológica, ¿vale? Una, al final tienes que contar, como tú has contado, Anastasio, contar con la tecnología necesaria para que todo funcione correctamente y le dé las palancas a los usuarios, a la operación para que lo utilice, pero siendo una palanca muy necesaria, yo creo que es una palanca que es más sencilla, entre comillas, de solucionar, porque al final es tecnológica, la puedes configurar, será complicado seleccionar aquella solución que sea la apropiada, pero realmente lo complicado para mí es la cultura, ¿vale? O sea, yo el principal reto que me he encontrado en las empresas para que sea data-driven es que cambie la cultura de la compañía, que se crea que el dato es un valor importante, que se toman decisiones basadas en datos, no se toman basadas en experiencia, que estamos para ayudar y no estamos para hacer las cosas de una manera distinta y porque vengamos a romper las reglas de juego, ¿no? Simplemente hay que estar muy cerca del negocio, de la operación, e intentar hacer ver culturalmente que el dato aporta con casos reales, con ejemplos prácticos, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto es cultural, pero yo creo que no hay falta ni decirlo, esto si no tienes una sponsorización al más alto nivel, olvídate ya directamente. O sea, ya si desde abajo, esto es lo típico, aproximación top-down o down-top, en esto como no tengas una sponsorización desde arriba, apaga y vámonos porque te va a estar dando cabezazos contra la pared continuamente, ¿vale? Yo no quiero extenderme mucho más, porque yo creo que el resto de compañeros que están aquí se han peleado, lo han luchado y saben un poco el reto que hay, ¿no? Pero yo creo que por finalizar, no hay una regla común. Simplemente yo creo que es bueno hacer un análisis de la compañía, dónde se quiere ir, qué objetivos tienes y encontrar aquellos puntos que atacándolos en el corto plazo demuestre valor para que esto empiece culturalmente a extenderse. Vale. Fenomenal. Pues vamos a pasar a otro miembro del panel, José Manuel. Sí, hola, buenos días a todos y igual que Unai, muchas gracias por la invitación. Bueno, Unai, totalmente de acuerdo contigo, de hecho, ya no sé qué comentar. Por supuesto, es un tema cultural y cada compañía, cada empresa es un mundo. Entonces, lo primero es entender la compañía, entender en dónde estás y qué es lo que necesita, ¿no? Y sobre todo, cómo aproximarte a la compañía, ¿no? Desde tecnología. La tecnología, también estoy de acuerdo con Unai, es el medio, pero al final da igual la tecnología que utilices. Lo importante es que la tecnología te apoye, o sea, se adapte a tu propósito, ¿no? No tanto adaptarte tú a la tecnología, ¿vale? Porque la tecnología la tenemos en 1000 tipos distintos de tecnologías. Pues, yo creo que se puede hacer todo de todo, ¿no? Más que hacer todo de todo es adaptarte a las necesidades, ya te digo, de la compañía y sobre todo también reutilizar mucha o gran parte de la tecnología que ya de por sí tendrá tu compañía, ¿no? También es importante, ¿no? Y claro, todo este programa es un programa muy transversal, es un programa end-to-end de impacto a nivel global en una compañía, con lo cual, si esto no lleva una sponsorización por encima, bueno, pues al final se puede quedar en un proyecto de IT en el cual termines, pues básicamente gobernando tus datos y organizando tus datos, ¿no? Y yo creo que lo que se espera de todo esto es mucho más ambicioso, ¿no? Es llegar realmente a que el dato, como comentabas, Anastasio, sea el conductor de una compañía, le ayude a tomar decisiones, ¿no? Le guíe, ¿no? Y para eso hace falta mucho accionamiento de toda la compañía. Y bueno, ya digo, esa es mi conclusión, muy alineada contigo, Unai, y no, estoy de acuerdo. Bueno, fenomenal. Vamos a pasar a otro miembro del panel, Beatriz. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por invitarnos, gracias a IFAES y bueno, buenos días a todos, a Anastasio, a Monse, a Unai y a José Manuel. Bueno, no, obviamente pues estoy súper de acuerdo con lo que han dicho Unai y José Manuel. Cada compañía es un mundo y
cada estrategia data-driven es un traje a medida, ¿no? Que tenemos que diseñarnos cada uno. La parte de la estrategia y del saber qué es lo que necesita cada uno de nuestros negocios se ha comentado y obviamente es una parte fundamental. La parte de medición, o sea, demostrar valor con todas las cosas que vas haciendo también es un punto crítico, ¿no? Poco puedes definir ese valor que te va a aportar cada pasito que vas dando hacia el camino de ser de verdad 100% data-driven. Hay que medirlo, los KPIs. Obviamente la parte de cultura es súper importante y es lo más complicado, estoy también de acuerdo. La parte de capacitación es muy importante también, ¿no? Tenemos que lograr, para ser data-driven, pues toda nuestra organización, cada miembro de la organización tiene que habituarse y perder ese miedo a trabajar en datos, ¿no? Entonces, la parte de capacitación, nosotros también le damos muchísima importancia que haya una cultura mínima de tratamiento de datos y que luego que la gente sea autosuficiente, que pierda los miedos y que sea autónomo en ese trabajo de datos. Estoy totalmente de acuerdo. Obviamente hay una base, que es la base de la tecnología, que pues probablemente, como decíais, José Manuel y Unai, no es la más complicada, pero sí que hay que saber entender en cada negocio pues qué piezas de arquitectura vas a necesitar. Es un aliado porque es un acelerador, obviamente va a ayudar mucho a que ya tengan en los negocios las cosas preparadas, con lo cual es un acelerador muy importante y bueno, por supuesto, pues todos los temas de gestión y de gobierno del dato, pues también, pues yo creo que más adelante lo hablaremos, pero que son los más importantes, ¿no? La tecnología es fácil, inviertes y lo construyes analizando bien. La parte de cultura y de la formación hay que trabajarlo mucho y la parte de gobierno es una pieza importantísima y hay que convencer. Yo siempre digo pico pala, hasta que logras convencer a la organización de que tiene que hacer ciertas cosas porque al final verá el valor. Si no haces ciertas cosas y no sabes qué datos tienes, ni qué significan esos datos, ni si esos datos tienen calidad y demás, pues todo ese camino data-driven va a ser bastante descafeinado y no vamos a lograr todo lo que queremos. Nada, fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar a otra persona, Monse. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros y gracias a Denodo. Creo que voy a aportar ya poco de todo lo que se ha dicho. Al final voy a intentar resumir a lo mejor ciertos aspectos. Desde mi punto de vista crítico es lo que hemos compartido yo creo que todos mis compañeros, que es considerar el dato como un activo valioso y estratégico dentro de la organización, ¿no? Y que es sponsorizado a lo más alto, si no, no hay nada que hacer. Y luego, ¿qué necesita la compañía, ¿no? Al final es que los procesos, como las decisiones del día a día, se basen en información. Y eso es el reto que tenemos que hacer. Y además el reto es a toda la organización, ¿no? Por llevar una senda, pues al final nosotros siempre decimos, oye, conocer a qué equipos, qué posibilidades le podemos dar a través de los datos, explicarle qué datos están disponibles y entender qué datos necesitan, ¿no? Para generar esos nuevos datos. Por supuesto que tengan acceso y que tengan un acceso ágil a herramientas adecuadas y al final eso poco a poco irá, sin perder la parte de formación que apuntaba Beatriz, pues dotar de esas capacidades para incorporarlo en su día a día, ¿no? Lo que hablábamos también de retos, pues yo creo que los retos son tan amplios y complejos que al final yo siempre digo, divide y vencerás, ¿no? Tener una estrategia muy clara, muy alto nivel, pero empieza muy acotadito, cogiendo un área en concreto y pivotando, ¿no? Y ir viendo cómo poco a poco vamos integrando todos estos planes, ¿no? Luego, conlleva lo que habéis dicho, procesos, cultura. Yo desde mi punto de vista, cultura es el punto central o es la barrera más clara que nos encontramos en las organizaciones. La tecnológica, procesos, eso luego ya, aunque es muy importante, no es tan complejo. Y luego, a mí me parece muy importante no perder foco en el cliente. O sea, al final lo que estamos haciendo de Data Driven no es más que hacer un cambio al cliente interno para que al final mejorar el servicio y la confianza del cliente externo. Entonces, que no nos lleve los objetivos específicos de Data Driven en perder el foco en el cliente, ¿no?
y bueno, pues al final comparto tremendamente todo lo que han dicho mis compañeros. Sí, pues nada, fenomenal. Me quedo con la idea que comentabais de la cultura de la empresa, de la importancia de ese cambio cultural para poder introducir este tipo de enfoque dentro de la empresa y darle valor a los datos. Habéis comentado también que, bueno, que con esta idea de darle valor al dato, la idea es que los datos sean accesibles al negocio realmente, como comentabas, ¿verdad, Monse? Y bueno, y ahí quería pasar al segundo punto, que es la idea de, también lo habéis comentado, creo que Beatriz, la idea de que los usuarios sean autónomos. Y ahí en muchas organizaciones, pues sabéis que tienen estrategias o enfoques self-service, con la idea de que los usuarios pues, puedan por sí mismos acceder a los datos, y para eso también habéis comentado la necesidad de que sepan entender esos datos, por ejemplo, disponer de un catálogo de los datos para que conozcan los mismos y que ellos mismos puedan generarse sus propios informes. Os quería hacer una pregunta en relación a esta idea del self-service. ¿Qué enfoque habéis seguido para conseguir implantar esta estrategia del self-service en vuestra empresa? Sería la pregunta, y también un poco ligado a lo que comentaba yo al inicio, en la introducción. ¿Cómo veis el papel de las tecnologías con enfoques más ágiles como la fábrica de datos para acelerar este proceso? Voy a pasar control a alguno de vosotros, por ejemplo, Beatriz. Vale, pues muchas gracias. ¿Cómo lo vemos y cómo lo hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros lo que hicimos, bueno, somos un grupo muy grande con muchos negocios en todas las partes del mundo, con lo cual, pues a nivel de clientes internos, como decía Monse, es un ecosistema pues complejo. Lo que hicimos, nosotros tenemos definida lo que llamamos la arquitectura Naturgy Data Centric, que es arquitectura de referencia en cualquier negocio del grupo que utilizamos para cuando trabajamos con datos, ¿no? Supone trabajar con datos desde las distintas perspectivas, ¿no? Desde trabajar con datos para explotarlo con herramientas de reporting o con modelos analíticos o con productos digitales y apps digitales o en entorno de trabajo más de data science, ¿no? Más de trabajar y de explotar los datos. Hay una arquitectura de referencia que define cómo se va a trabajar y es una arquitectura de referencia obviamente que pues tiene como piezas el gobierno de todas las arquitecturas de referencia y el gobierno del dato. Y en base a esa arquitectura de referencia es en base a la cual desarrollamos todos nuestros proyectos de datos sobre una columna vertebral que es para nosotros la plataforma de datos. Hemos construido una plataforma de datos que son los que utilizamos pues cada vez que llevamos a cabo un proyecto de este tipo. La plataforma de datos cubre el trabajo con datos, todo el ciclo de vida del dato end-to-end, y lo que hemos creado es piezas que son aceleradores que se tienen a disposición de cada uno de los negocios y que pues se van utilizando a medida que los necesitan. La filosofía también de esta plataforma es que si hay piezas que no existen y que un negocio va necesitando, pues se construyen por ese negocio como un activo y luego pues el resto de los negocios las evolucionan o las reaprovechan, ¿no? Entonces para nosotros esta columna vertebral que llamamos como es la plataforma de datos es una pieza esencial. Y obviamente tenemos un modo de trabajo, ¿no? Como os comentaba antes, que es la arquitectura Data Centric, donde para trabajar con esta arquitectura pues hay que tener en cuenta una serie de puntos de ciberseguridad, una serie de temas de protección de datos personales y una serie de temas de gobierno, ¿no? Pues cuando se trabaja con datos tienes que tener lo que decía antes, ¿no? Un catálogo con los datos metadatados para saber qué es lo que tengo, un glosario de datos para hablar en datos y tener ese lenguaje común, una serie de mínimos indicadores de calidad y pues herramientas que te permiten tener una traza, un linaje para ver ese tipo de vida del dato pues donde nos estamos. Nada, fenomenal. Bien, bueno, pues voy a pasar a otro miembro del panel. Monse, ¿quieres comentar algo al respecto? Pues en línea también con lo que dice Beatriz, creo que la plataforma es un habilitador tremendo, ¿no? Para el programa Self-Service. A ver, nosotros lo estamos implantando, no es que ya esté implantado, hemos empezado a dar los primeros pasos y al final va alineado un poco a lo que os contaba de la estrategia Data Driven. O sea, al final para implantarse el Service lo que hacemos es ir poco a poco, ¿no? Segmentando el plan. Al final, ¿qué estamos haciendo? Análisis de madurez del dato por área de negocio, pues para tener un amplio conocimiento del área, de los roles
y del uso que se hace del dato, para adaptar planes concretos a las necesidades área a área y a los usuarios que lo conforman, ¿no? El self-service tiene diferentes modalidades, ¿no? Depende de los perfiles y bueno, iremos extendiendo este programa. Al final, para nosotros la clave son básicamente dos, que es una parte de estructurar la información que lo habilite. Entonces, la información tiene que estar preparada para los negocios de manera global, que es un poco lo que hablamos, ¿no? Ahí hay tecnologías como aquí se está tratando que lo pueden habilitar, pero va un punto más de tener un conocimiento y modelado desde la perspectiva de negocio. Entonces, tienes que tener un amplio conocimiento y unos skills importantes de modelado. Y me atrevería que en este punto es independiente de la tecnología. Y por otro punto, el tema de la formación. Al final es lo que hemos dicho. Hay que adaptar el catálogo de formación además a las necesidades, teniendo en cuenta estos distintos roles de negocio, ¿no?, que os contaba antes. Y una vez que los usuarios entienden las características del dato, serán más autónomos, ¿no?, para integrarlos en el día a día. Nosotros, además, ya por apuntar, ¿qué estamos haciendo? Pues los primeros pasos que da negocio les acompañamos para que los primeros activos o productos generados tengan esa senda y habilitar esa metodología y trabajo para que ellos ya puedan evolucionar y mantener por sí mismos, ¿no? Ese yo creo que sería el punto y la senda que estamos siguiendo. Fenomenal. Bien, yo creo que en la parte esta de self-service, como comentabais, es importante que los datos pues sean confiables, que estén gobernados. Hablaba Beatriz de la necesidad del linaje de los datos, el acceso a, digamos, a todas esas transformaciones para que podamos validar que los datos son realmente lo que queremos. También hablabais de indicadores de calidad, ¿verdad, Monse? Bien, pues en ese contexto voy a pasar al segundo aspecto que nos gustaría cubrir durante esta sesión, que se trata del gobierno de datos en sí, ¿no? Me gustaría que nos comentarais cómo habéis abordado la implantación de los procesos de gobierno de datos como tal y qué dificultades habéis encontrado. Quizás ya habéis comentado la idea de la necesidad de que culturalmente la empresa cambie, pero ya, digamos, en los aspectos más tácticos de esa implantación de esos procesos de gobierno del dato, qué dificultades concretas habéis encontrado. Y bueno, y quería comentar también, habéis hablado de ese modelo de datos necesario que tiene que estar de acuerdo a las reglas de gobierno que hayamos establecido en nuestra organización. Cómo garantizar que esas políticas de gobierno pues se llevan a la práctica en el momento de entrega de datos a las aplicaciones de negocio. Si os parece, voy a pasar a Beatriz. ¿Quieres comentar sobre esto? Sí. Bueno, el camino de gobierno, lo supongo que compartirá José Manuel, es duro. El ser responsable de gobierno del dato, la verdad es que los primeros pasos son duros porque cuesta mucho convencer. Yo siempre digo que la parte de gobierno es la parte menos sexy de toda la gestión, ¿no?, de datos, ¿no?, de camino hacia data driven. Desde luego, la parte que cuesta más convencer a negocios es la parte de gobierno. Bueno, es un camino duro. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros? Porque estamos en el camino, obviamente. Bueno, convencer mucho para, decía antes, ¿no?, tenemos muchos negocios, pues para que en cada uno de esos negocios haya equipos, sobre todo en esa primera fase, justo por lo que decía ahora Monse del acompañamiento. Hemos hecho mucho hincapié en crear equipos data especializados en cada negocio. Pues esos equipos data tienen pues perfiles híbridos, ¿no? El equipo data tiene un perfil más de lo que podría estar más equiparable con las tareas de gobierno y tiene un perfil más técnico, ¿no?, dentro de los aspectos de gobierno. Pero es imprescindible tener equipos data y empezar a crear ciertas, sobre todo cuando empiezas, ¿no?, ciertas responsabilidades en la gestión y en el cuidado de los datos, desde el punto de vista de negocio y también desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo supongo que, ojalá, me imagino que dentro de unos años, cuando todo esto esté rodado, pues ya no habrá necesidad de crear estos equipos, ni de tener equipos de data office que ayuden a acelerar, ¿no? Formará parte de nuestro día a día y será algo pues absolutamente normal el gobernar los datos. Pero hasta que esto ocurra, y más las empresas que no hemos nacido nativos digitales, pues este camino nos está costando mucho. Entonces creamos equipos data con responsabilidades
lo que hacemos en cada negocio es que primero analizamos qué es lo que se necesita y qué es lo que se quiere, ¿no? Hacemos una especie de assessment para ver dónde estamos y dónde queremos estar. Hacemos un análisis de priorización, o sea, no abordamos todo el gobierno porque sí, sino que cuando empezamos lo que hacemos es priorizar aquellos dominios de datos y aquellas iniciativas que van a ser más relevantes para ese negocio y entonces definimos para cada una de esas iniciativas lo que llamamos qué elementos de gobierno vamos a ir construyendo en las mismas, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es que, obviamente, nosotros como área corporativa ayudamos a los negocios, ayudamos a ahondar en sus equipos data, que a su vez pues, van extendiendo todas estas funciones en cada uno de los negocios. Y para ayudar, para acelerar, pues contamos con las piezas, ¿no? Contamos con la arquitectura que os comentaba, contamos con una herramienta de gobierno, contamos con una serie de procedimientos, unas metodologías para trabajar de determinada manera y pues ayudar a que les resulte fácil a los negocios el llevar a cabo estas actividades. Es fenomenal. Perdón, ¿quieres continuar? ¿Quieres decir algo más? No, eso es. Vale. Vale, bien, pues vamos a pasar a otra persona, José Manuel. Sí, muy alineado con Beatriz, la verdad. Pues es que no tiene mayor secreto, ¿no? Es decir, al final, como comentábamos al principio de la presentación, el principal proceso es un proceso de transformación cultural de la compañía. Todo el mundo quiere gobierno, pero luego a la hora de hacerlo, digamos que todo el mundo desaparece, ¿no? Es complicado y es duro, ¿no? Se necesita mucha, vamos a llamarlo, evangelización, acompañamiento a usuarios, realizaciones de workshops para involucrar, para que lo entiendan, para que se generen esas sinergias de equipos de trabajo y que se entienda lo que se persigue y cómo se debe trabajar, ¿no? Son procesos nuevos en las compañías que no dejan de ser proyectos, pero unos proyectos con unas particularidades determinadas, ¿no? Y luego, clave también, bueno, al final el pastel es inmenso. Si te lo quieres comer entero, pues posiblemente te atragantes, ¿no? Entonces, en mi opinión, nosotros seguimos políticas de poco a poco, vamos a llamarlo método Kaizen, ¿no? En el cual, además, se incluye siempre un componente de retorno de inversión, que eso es un acelerador siempre para el convencimiento de las organizaciones, ¿no? El que no lo vean solamente como meros gestores organizadores de la información, sino que además se empiecen a ver resultados a corto, bueno, pues es algo clave también, ¿no? Y respecto a la pregunta que lanzabas de cómo garantizarlo, bueno, al final tenemos que apoyarnos en herramientas de gobierno que nos garanticen el poder cumplir con todos estos objetivos, el poderlos llevar de una forma ordenada, unos flujos de trabajo ordenados, etcétera, ¿no? Y poco más, ¿no? Y al final básicamente ya te digo, es ponerte a trabajar con ello y poco a poco para que la organización además vaya viendo resultados y se lo vaya creyendo y al final esto vaya generándose, digamos, una bola cada vez mayor, ¿no? Que coja su inercia propia. Vale. Nada, pues muy bien, muchas gracias. Quería comentar ahora respecto al mundo del Data Science, que como sabéis, pues bueno, ha sido una irrupción en la mayor parte de las empresas y ya prácticamente todas las organizaciones disponen de digamos, un lago de datos, que luego desde el punto de vista de gobierno, pues se convierte en un silo en muchos casos y ocurre que de alguna forma se encuentra desconectado del resto de la empresa, ¿no? No hay conexión con el resto de los sistemas de la empresa. Hay un reducido grupo de usuarios que se beneficia del lago de datos, ¿no? Y son difíciles de gestionar, ya que, digamos, los perfiles de las personas que acceden al lago pues son muy variopintos, ¿no? Muchos skills muy diferentes. Entonces, quería comentar, pues, a ver vuestra opinión respecto a cómo podréis gestionar estos lagos de datos desde el punto de vista del gobierno, pues para poder satisfacer las necesidades de estos usuarios, que algunos serán muy avanzados, pero otros pues tendrán conocimientos técnicos básicos.
¿Te parece, José Manuel, que estaba contigo? Si quieres comentar algo al respecto. Sí, a ver, fundamentalmente, digamos que lo que estamos encontrando, como usuarios más peculiares en el sentido que necesitan una mayor información o mayor nivel de la información, del dato, son los equipos de científicos de datos, ¿no? Bueno, nos estamos encontrando dos problemáticas fundamentales que nos demandan, ¿eh? Una, como comentaba, dónde está el dato y qué significa ese dato, ¿no? Y luego, además, cómo lo cruzo con mi ecosistema, ¿no? Es decir, porque puedo encontrar el dato, tener significado, etcétera, pero luego, además, ese dato tiene que tener un sentido dentro de nuestro ecosistema de datos, ¿no? Entonces, son dos problemáticas muy recurrentes dentro de esta gran vorágine que hemos ido creando durante años, incluyendo datos en los sistemas, ¿no? Con mayor o menor orden, pero que al final el mayor o menor orden es un poco lo que marca la balanza, ¿no? De lo cerca o lejos que estés de gobernarlo, ¿no? Bueno, nuestra conclusión, bueno, pues que al final los equipos de científicos deben tener una mayor autonomía. Esta mayor autonomía dependerá de que sea un acelerador para sus proyectos. Es decir, en la medida que dependan de otros equipos terceros, pues ya el flujo del acelerador de proyectos se parará. Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista, el tener herramientas, catálogos de datos que no solamente den dónde está el dato, sino el significado del dato, desde luego es un acelerador para poder construir todos esos modelos analíticos que redundarán finalmente en lo que se persigue, ¿no? En el inicio de la presentación hablamos de Data Driven. Bueno, pues mucho de la ventaja del Data Driven es si tiene los datos organizados y además puede generar nuevos insights, ¿no? Nuevos datos de valor que pasarían por la analítica, ¿no? Entonces, un poco resumiendo todo esto es tener plataformas de autoservicio de datos, ¿vale? Que sería, yo creo, que la clave fundamental para acelerar todos estos procesos. Vale, muy bien. Bien, pues desde la llegada del COVID voy a pasar a otra área ya dentro de la transformación digital. Muchas empresas, pues con el COVID, pues, han acelerado sus procesos de transformación digital, ¿no? Y os quería plantear qué retos ha supuesto la implementación de iniciativas de transformación digital en las empresas y cómo enfoques ágiles como la fábrica de datos pueden acelerar estos procesos. Voy a pasar ahora a Unai. Unai. No sé si estás disponible, quizás tengas algún problema con el micrófono. ¿Queréis comentar algo más al respecto de este punto, del área de transformación digital? ¿Alguna experiencia que queréis comentar? ¿Unai? Hola, ¿ahora me escucháis? Sí, ahora sí. Ahora se te oye bien, sí. Se ha quedado aquí, no sé cómo funcionaba, perdonadme. No hay problema, venga, sigue. Nada, comentar, lo has dicho tú, no sé, yo creo que el COVID no ha sido, yo creo que es lo mejor que ha pasado para el mundo, ¿no? Pero a nivel de transformación digital yo creo que ha sido como una palanca. Al final se han dado cuenta todas las empresas que aquellas que no estaban suficientemente digitalizadas, pues lo están pasando muy mal, ¿no? O sea, algo que igual, yo lo he visto en varias empresas, algo que igual tenías planificado para hacer dentro de 1 año, 2 años o 3 años, pues ahora te has dado cuenta que o lo haces ya o estás relativamente fuera, ¿no? Entonces, dentro de la transformación digital, el dato es un activo súper importante, ¿no? Entonces, todo aquello que pueda ayudar para transformar digitalmente una compañía, y el dato lo es, pues tenemos que trabajar mucho en ello. Este tipo de tecnologías, Data Fabric, cómo es el autoconsumo de todo lo que es el autoconsumo del dato, el agilizar, como acaba de contar José Manuel, que los científicos de datos tengan los datos más fabricados, que no tengan que estar trabajando solo fabricándoselo ellos, pues ayuda mucho, ¿no? Yo creo que además todo lo que es una transformación digital basada en datos, y yo creo que lo han comentado también antes Beatriz y José Manuel, o sea, al final lo que tenemos que intentar hacer, y esta tecnología nos ayuda, es que no podemos hacer una transformación digital o trabajar con datos, ya sea gobierno, ya sea analítica, ya sea informes, de una manera 100% centralizada. Al final, transformar una compañía no es
trabajo de un día, lo ha comentado Monse con un poco la estrategia, ¿no? Es poquito a poquito y las capacidades que tenemos muchas veces, yo creo que todos nosotros trabajamos en estructura, ¿no? En sede, son muy limitadas. O sea, llegamos donde llegamos, tenemos los presupuestos que tenemos y lo que hay que hacer es que lo hagan nuestro negocio, que operen, ¿no? Como la parte de gobierno que ha comentado Beatriz. Entonces, de alguna manera hay que empoderar el negocio cuando son suficientemente maduros, pues que ellos tengan también las capacidades inicialmente las más sencillas, que pueden ser la parte más de explotación de información, en informes, etcétera, pero luego la parte más analítica, ¿no? Porque al final es necesario que ese conocimiento esté cerca del negocio, que ellos saben realmente el problema y nosotros muchas veces estamos un poco lejos, ¿no? Y entonces, todo este tipo de data fabric que le demos esta facilidad para el autoconsumo de la información, pues ayuda muchísimo. Si al final no dependen de estructuras centrales para explotar información, para tratar datos, para saber qué datos tienen, etcétera, les va a venir de maravilla. También es cierto que esta estructura no solamente para la parte más que esté en negocio, sino que para los propios de central, por ejemplo, si nosotros, un ejemplo concreto, nosotros estamos montando un reporting corporativo para toda la compañía, ¿vale? Hay cosas que se quedarán dentro del reporting corporativo porque es importante, se va a consumir de todos y tiene que estar mucho más reglado y procedimentado, pero luego hay otras partes que estarán fuera si echase por distintas áreas. La parte corporativa también es fundamental, o sea, que tanto los científicos como los analistas accedan fácilmente a la información. O sea, a día de hoy, ojalá los científicos de datos, lo ha comentado José Manuel, no estén dedicando el 80 o 90% de su tiempo en tratar los datos, en darles esa calidad que sea necesaria para hacerlo. Dado la complejidad para trabajar, para cogerlos, para retenerlos, para pagarlos, hablando claro, pues bueno, por lo menos aprovechémoslo realmente en lo que aportan muchísimo más valor, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de tecnologías, siendo la tecnología, como hemos dicho, un facilitador, son muy necesarias y pueden hacer que la transformación digital de una compañía sea mucho más rápida que si la hacemos de una manera con unas tecnologías pues de hace 2 o 3 años, ¿vale? Sí, muy bien. Una parte también de la fábrica de datos en relación a la transformación digital es la idea de generación ágil de APIs, digamos, pues para que otras aplicaciones puedan conectarse, recuperar datos automáticamente. ¿Qué opinas en relación a esta idea de acelerar, digamos, la provisión de APIs de datos a otras aplicaciones? Pues lo mismo, al final el consumo de la información muchas veces siempre pensamos que son personas, ya sean ingenieros, o sea, analistas, ingenieros o científicos, pero la información también la consumen otros sistemas, otros aplicativos, ¿no? Muchas veces ocurre que un mismo sistema te genera información, por el lago de datos, etcétera, etcétera, se transforma, pero luego la transformación, bien sea por un modelo analítico, vuelve a entrar otra vez en el aplicativo, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda suministrar, esta información tratada, procesada, llevársela a otros sistemas es fundamental. O sea, porque pensemos que quien consume la información no solamente son personas o perfiles, muchas veces son también sistemas, ¿no? Sí, nada, fenomenal. Y bien, voy a pasar al último punto que queremos tratar en el panel de hoy, que va a ser un poco la idea de la nube en general, ¿no? Sabéis que la nube, pues, es una clave como una aceleración de implantación de procesos de negocio en muchas organizaciones por la agilidad que brinda. Y bueno, quería que comentarais en relación a cómo, digamos, la propia migración de la nube ha impactado en vuestro proceso del gobierno del dato y qué beneficios habéis tenido de esta migración a la nube. ¿Queréis comentar alguno al respecto? Monse, por ejemplo. Vale. Bueno, pues yo creo que tú lo has dicho, ¿no? La nube es algo que todos nos estamos subiendo. Mutua ya lleva bastante tiempo, ¿no? en la incursión de todos nuestros analíticos están trabajando en la nube. Pues un poco al final por esas capacidades que hablamos de despliegue, ¿no? Y de mucho más rápido y poder hacer modelos no tan tradicionales, sino con muchos más datos, en real time y ese tipo de cosas, ¿no? El reto que nos hemos encontrado en cuanto al dato, te diría más que un reto, es una oportunidad, ¿no? Porque todo lo que al final, nuestro karma es que todo lo nuevo o los nuevos activos que nazcan bien. Entonces siempre es más fácil aplicar los mínimos de gobierno y calidad en lo nuevo, ¿no? Ya lo aplicas en el diseño y es mucho más sencillo que ahora poner gobierno en los activos o los legacies
que te encuentras en la organización, con lo cual, más que un reto, yo creo que ahí es una oportunidad. Pero por otro lado es verdad que la nube lo que nos ha traído son nuevos tipos de datos y otro paradigma en cuanto a gobiernos de datos. Estamos muy acostumbrados, ¿no?, ya a gobernar nuestros procesos de TL, nuestros datos estructurados en un entorno muy controlado. Y ahora hay nuevos modelos analíticos, interacciones en real time. Esto dificulta indudablemente o genera ese reto para gobernar, ¿no? Y al final hay que plantear, pues a lo mejor nuevos frameworks de gobierno en este punto, ¿no? Pero como digo, nosotros lo vemos como una oportunidad porque al final es más fácil, incluso ya el cloud te da servicios de gobierno mucho más sencillo, ¿no? Por destacar algún beneficio que nosotros estamos viendo, temas de cloud, pues al final los vais a compartir. Todos los que a lo mejor estéis escuchando, que estéis ya integrados aquí, al final, sobre todo el mayor control, ¿no?, sobre los recursos y desarrollos que ofrece cloud. Es tremendo. Al final todo el cloud es como un API, lo que simplifica el control, monitorización, de acceso, de información, recursos, configuras, un poco lo vas adaptando de manera mucho más rápida y con el concepto este de pago por uso, que es mucho más sencillo. Luego, otro de los aspectos que nos ha beneficiado es la capacidad para desplegar de forma muy rápida entornos de prototipado. Entonces, esto al final, esto mejora que no generes esos hilos de información que estaban para quedarse. El prototipo al final genera o se conecta a los datos productivos. Esto al final, para gobernar qué hace cada uno, a qué accede y sin crearte nuevos datos, pues son entornos que ayudan muchísimo en este aspecto, ¿no?, de gobierno. Tener control sobre los datos sensibles, que es tan crucial desde hace unos años, Cloud simplifica mucho el proceso, ¿no? Y luego ya que podría decir, pues nos permite una completa visibilidad y control sobre nuestros datos, ¿no? Nosotros estamos encantados en Cloud. Es verdad que hay un reto porque ahora lo que tenemos es una plataforma más y el diseño en gobierno y sobre todo lo que aquí nos ocupa, que es la estructuración también de los datos, ese tejido de datos que comentabas, pues el reto justo está en que tenemos cada vez más entornos tecnológicos y más complejos, ¿no? Sí. Pero quedémonos que esto es una oportunidad de mejora. Nada, fenomenal. Muy buena la idea que has comentado de sandboxes. Nosotros también, nuestros clientes, vemos esa necesidad pues para poder acelerar esos procesos de forma ágil y bueno, no crear esos nuevos hilos de datos, sino conectarnos a distintos repositorios, generar un sandbox virtual para los usuarios. Nada, fenomenal. Bueno, pues con esto yo creo que hemos cubierto la temática que tenemos prevista. Si queréis, vamos a pasar al turno de preguntas. Sí, tengo una pregunta. Se oye un poquito de eco ahora. No sé si os podéis mutar, por favor. Bien, la pregunta es, ¿cómo integráis otras áreas de negocio en la estrategia? ¿Queréis pasar a contestarla a alguno de vosotros? Pues si queréis, a ver, al final, es que para mí en esto de gobierno del dato no hay otras áreas de negocio, ¿no? De hecho, la gestión del dato es algo de toda la compañía, ¿no? Es algo que obviamente cuando inicias en una compañía generalmente está centrado en equipos más expertos, ¿no?, de arquitectura, de ingenieros de datos, de la parte de gobierno, la parte de explotación avanzada. Pues puede ser que las empresas obviamente empiezan con nichos pequeños, pero al final esto tiene que expandirse y tiene que formar parte del día a día de todos los que trabajan en una empresa, ¿no? Con lo cual no es algo de CDO, del equipo de IT, es algo de toda la empresa, porque para hacer data driven todos tienen que participar. Entonces, ¿cómo integramos a los equipos de negocio? Bueno, en nuestro caso es que se trabaja de la mano con los equipos de negocio, tanto con los equipos de negocio más puros como con los equipos de negocio, que son los responsables de implementar y de llevar a cabo todas las tareas más de gestión de datos más técnicas, ¿no?
Entonces, bueno, es un ecosistema, yo siempre digo que el ser data driven es trabajar en un entorno colaborativo, ¿no? Como porque al final necesitas de distintos perfiles para poner toda la máquina en funcionamiento. Nada, fenomenal, muchas gracias. Tenemos otra pregunta en relación al ROI. Uno de vosotros habéis comentado el ROI como un acelerador pues, para convencer a la empresa, a los gestores de la empresa de estas estrategias, ¿no? Y tengo la siguiente pregunta en relación a eso. Estamos en momentos de elaborar y revisar presupuestos. ¿Cómo justificamos el ROI de la implementación de herramientas data-driven? A ver, yo, bueno, a lo mejor por alusiones yo comento algo de ROI. Sí. Justificar herramientas data-driven es muy genérico, ¿no? A ver, yo creo que más que justificar herramientas, lo que hay que justificar es el caso de uso, el caso de negocio, ¿no? Que vayas a realizar. Que luego la consecuencia será que necesites una serie de herramientas, ¿no? Para realizarlo o para gestionarlo, etcétera. Pero lo importante es que tú tengas un plan, bueno, como ya hemos comentado, yo creo, todos, ¿no? Un plan dentro de áreas o áreas de negocio que trabajes con las áreas de negocio y que dentro de ese plan haya una serie de tareas y una serie de priorizaciones las cuales se apueste por algo que tenga un retorno rápido de la inversión y un caso de uso de éxito, ¿no? Yo creo que ese es el factor clave, ¿no? Y a partir de ahí, ya justificar con eso, pues que necesitas herramientas o necesitas lo que gente lo que necesiten, ¿no? Equipos, etc., ¿no? Pero justificar herramienta por justificar herramienta lo veo complicado, ¿eh? Si es solamente por herramienta. Ahí un poco por lo que también comentas, José Manuel, que es totalmente correcto. O sea, yo creo que una herramienta per se no va a ningún lado, ¿no? Es más, para la gente que fuera de la parte más de IT debería ser totalmente transparente. O sea, no tiene ni que ver la parte esta. Al final, yo creo que todas las herramientas data-driven, ¿no? O sea, digamos, ya pueden ser de gobierno, ya pueden ser más de explotación de información, etcétera. Hay que buscarles un uso y verles qué es donde tienen el valor. Yo creo que al final otra cosa que el dato es muy abstracto y gente como Beatriz, que es experta en el gobierno, lo sabe. Es muy complicado muchas veces ponerle un valor a lo que haces con estas cosas, ¿no? Porque es muy fácil, por ejemplo, yo si hago un modelo analítico que me vendo más, pues al final es muy fácil poner que o hacer el ROI, ¿no? Pero hay otros que es si implemento una situación de gobierno o una herramienta de gobierno del dato o que me ayuda al gobierno, de qué manera esto da valor a la compañía. Es más abstracto y es más complicado. Y estamos todos convencidos de que sí, pero cuando subimos arriba y hay que poner un número, pues es más jodido, ¿no? Yo creo que aquí, y lo que para mí, y me abrió mucho esa vista y no puedo hacer esto, es ver qué valor tiene el dato, ¿no? O sea, si tú miras de toda la información que tenemos en una compañía, cuál es la que más consumes y cuál es la más importante, pero con un reglado, estudiado, etcétera, etcétera, tú puedes decir, oye, si yo pongo una herramienta que me va a controlar la calidad de este set de datos, que justamente es el 90% de los datos que yo necesito, pues al final de alguna manera estás cuantificando, que estás empoderando los datos que te generan valor para la compañía en el resto de negocios, ¿no? En el resto de operación, en los modelos analíticos, ¿no? Sí. Tienes que hilarlo muy fino para verlo, ¿no? Yo esto me abrió, pues leyendo algún libro, como el de un compañero de Rafael Fernández del valor del dato, ver un poco hacer este mapa, ¿no? Yo ahora mismo en ADECO acabo de entrar y es lo primero que estoy haciendo, es decir, todo lo que se consume, dónde está el origen y al final hay una regla, es que no todos los datos son importantes, ¿vale? O sea, hay unos que son más, otros que son menos. Y haces un poco el canal y luego dices, oye, es que con una herramienta que donde tengo el problema de calidad, por ejemplo, es aquí, esto me ayuda para solucionarlo, ¿no? O sea, pero estoy con José Manuel, o sea, tienes que encontrar la manera de justificar que eso tiene un ROI. Y hay algunas cosas que son muy sencillas y otras cosas son muy complejas. Sí, en nuestro caso, nuestros clientes, pues a veces lo que hacen es decir, oye, pues, ¿cuánto vale lo que tú comentas, ¿no? ¿Cuánto es el valor del dato? Pues en muchos casos, oye, el impacto a negocio, eso va a depender de forma específica para cada negocio, eso lo tiene que cuantificar cada empresa, cuánto impacta a su negocio tener mejores datos, más confiables. Pero sí que es verdad que en lo que es la agilidad de acceso a los datos por parte de los usuarios, ahí hay un retorno directo, porque cuánto tiempo se pierde en localizar los datos, en, digamos, tratar de identificar si son correctos o no. Pues bueno, pues eso hay una ganancia en eficiencia de acceso a la información
por parte de los usuarios y los datos ya se entregan de forma confiable a través de un sistema que nos los provisione, ¿no? Eso es uno de los factores de ROI que nuestros clientes incluyen, ¿no? La ganancia de eficiencia a los usuarios, pues no pierden tiempo, van de forma directa al acceso a la información confiable, rápida y pueden tomar decisiones más ágiles, ¿no? Vale, pues fenomenal. Voy a seguir con otras preguntas. ¿Pueden darnos cada uno un resumen de un error y acierto en sus estrategias? Bueno, pues esto es una pregunta así abierta para todos. 1 en 1000. Pues si queréis comentar una situación que hayáis tenido, que oye, pues mira, me equivoqué aquí o acerté y esto fue un acierto. Si tenéis algo que comentar. A ver, yo podría comentar muchos errores, muchísimos. Esto es un testeo continuo. Yo creo que hay una parte tecnológica, que es cuando todo esto se inicia, donde ya nace el concepto además de prueba y equivócate, ¿no? Para iterar. Pero yo creo que en temas de gobierno del dato es un continuo en cualquier línea, en la parte de gobierno, en la parte de calidad, en la parte de tecnológica, en la parte de cultura, y los errores son múltiples, ¿no? Por eso yo creo que la clave está lo que hablábamos, ¿no? De dividir y vencerás, haz las cosas paso a paso y ve iterando, porque no todo funciona lo que está en los libros para cada compañía tiene un contexto, hay algunos que asumen muy bien una línea, a lo mejor la calidad le ven muchísimo valor, pero el gobierno, ¿no? Lo que decía Beatriz, decía, somos el patito feo, pero en cambio en otras no, dicen esto increíble porque ha conseguido unificar un lenguaje común a la compañía. Sí. Entonces, hay que ir viendo cómo vamos dando pasos e ir adaptando y pues toda la estrategia, ¿no? De datos. Eso yo creo que es importantísimo, esa claridad, y errores todas. Indudablemente, todos los profesionales intentamos no equivocarnos, intentar hacer unos buenos planes iniciales, pero todo lo que es nuevo y que requiere un cambio cultural y que no se adopta de manera sencilla, te diría que en cualquier aspecto vas iterando. No, conseguir a la primera una estrategia óptima, bueno, pues el que lo haya hecho, yo creo que hay gurús de estos tremendos, pero en general, no sé mis compañeros cómo lo ven, hay que ir iterando y con pasos muy acotados en cada punto. Yo creo que sí, yo creo que errores, como decíais, más en temas de gobierno tenemos mucho en el cajón. Yo creo que un error muy típico, y a nosotros nos pasó, es hace años cuando empezamos a implantar todos los temas de gobierno, fue definimos todos los roles que tenía que haber y los establecimos en cada negocio, pues que no funciona, ¿no? Tú eres el data officer, y tú vas a hacer el data steward y tú no funciona, empezando porque nadie entendía nada de nada. Esto es un error muy típico, ¿no? Y es justo lo que estaba diciendo Monza, al final hay que convencer. O sea, uno no tienes que convencer. Al final todos estos temas son temas que tienen que aportar un valor, ¿no? Volviendo al tema del ROI, al final lo que tiene que aportar es un valor mediante el uso de ese dato, ¿no? El valor se ve a través del uso que el negocio vaya a hacer de ese dato, o porque va a ofrecer una visión más customer-céntrica a sus clientes, o porque vas a optimizar tus operaciones, o porque vas a realizar una gestión remota de tus activos, o porque vas a detectar, en nuestro caso, pérdidas en red o fraude, etc., ¿no? Al final es el uso que vayas a tener, con lo cual es algo lo que tienes que convencer al negocio, que haciendo determinadas actividades de gobierno vas a lograr pues mejorar el uso que vaya a hacer de esos datos, y tienes que ir convenciendo y de la mano con ellos y ir haciendo con ellos poco a poco, priorizando y pasito a paso, ¿no? Sin intentar imponer ni roles ni tú ahora me defines, porque al final acabas con definiciones que no te sirven para nada. Y, bueno, por mencionar algunos errores típicos que cometemos. Sí, yo creo que lo habéis dicho, ¿no? No puedes hacer un plan a 3 años y que no se mueva. O sea, al final esto es muy cambiante y es un error, ¿eh? O sea, tienes que ver que tienes que irte adaptando a las circunstancias e irlo cambiando, ¿no? Y yo creo que es fundamental, y lo ha dicho, y es una pregunta que contestó antes también Beatriz, y es, o sea, ¿cómo metes a la empresa, ¿no? En esto? Yo creo que tienes que no imponer nunca, siempre tienes que convencer, y la manera de convencer muchas veces es hacer lo que lo haga suyo, empoderarles, ¿no? O sea, para mí es fundamental
encontrar a esa persona de negocio que me va a ayudar. O sea, no tengo que hacerlo yo, lo tiene que hacer él. O sea, yo creo que para mí, yo lo digo ya ahora, como yo aquí estoy en ADECO, o sea, llevo 3 semanas y para mí el reto fundamental ahora es encontrar al negocio quién va a ser el con los que me tengo que ir para que esto funcione. O sea, es así de sencillo. O sea, porque si no los encuentro no voy a conseguir. ¿Vale? Y que crean en mí y que me ayuden a hacerlo. O sea, el camino principal es siempre, o sea, la tecnología está bien, pero como no encuentras a las personas, tengas esa afinidad con ellos, Sí. te entiendan, no vas a conseguir absolutamente. Ya por concluir, bueno, pues de acuerdo con mis compañeros. Al final no es mágico esto. Hay que hacer, es necesario, diría yo, cometer errores, porque si no estás cometiendo errores es que no lo estás haciendo. Y es alinearte con negocio, como comenta Unai, y traccionarlo, ¿no? Entonces, en la medida que te vayas alineando, bueno, pues irás avanzando, pero quiero decir, al final vas a cometer muchos errores hasta que des con la tecla, porque es que cada organización es distinta y hay que llegar a ese punto. Es decir, no es un tema de máquinas, es un tema de personas, y entonces hay que dar con la tecla de las personas más que con la tecla de la tecnología, ¿no? Sí, nada, fenomenal. Bueno, la última pregunta. ¿Veis a las áreas de negocio capaces de acceder a un verdadero autoservicio del dato? ¿O creéis que no están del todo preparados y siempre habrá que preparar el dato de una manera u otra? Un poco relacionado con self-service, ¿alguno quiere comentar algo? Siempre habrá roles, ¿no? O sea, ni todos van a ser business analysts ni científicos de datos. Siempre va a haber, pues, en las áreas de negocios habrá grupos de personas que necesitarán acceder a la información de tu data lake y poder trabajar y explorar y construir diferentes escenarios con esos datos. Y vas a tener muchos tipos de usuarios que necesitarán solo consumir los informes ya hechos, ¿no? U otros que serán usuarios más avanzados porque tendrán que tener la capacidad de construirse sus propios datasets y de crear sus propios informes, ¿no? Al final va muy relacionado con lo que comentábamos antes de la capacitación y de la formación. Vas a tener distintas necesidades de consumo de la información y, por tanto, tendrás que capacitar para esos diferentes perfiles a toda la organización. Sí. ¿Alguien quiere comentar algo más? A ver, yo por reforzar lo que Beatriz dice y un poco en la línea que decíamos, yo creo que no a toda la organización vamos a conseguir que sea un autoservicio. Yo creo que esto es una utopía al final, pero sí lo que tenemos es que todos estos roles y estos usuarios que tienen esa necesidad de consumir el dato, de poderle darle las capacidades, el dato estructurado y la posibilidad de uso, ¿no? Y hacerlo posible. No significa que todo el mundo tenga que consumir el dato cuando quiera y como quiera, ¿no? Porque al final, pues la definición puede ser muy, muy aspiracional, pero la verdad es que hay que hacer una senda muy controlada, ¿no? Y ya lo comentabais, yo creo que Unai hablaba también del tema de reporting corporativo, eso va a existir siempre. Entonces, eso hay que estructurarlo, hay que ponerle calidad y ponerlo a disposición del grupo. Y eso es así. Y luego habrá otros usuarios claves que son más analistas de negocio o data scientists que al final lo que necesitan es acceder al dato en crudo, poder trabajar de una manera muy ágil. Entonces, el reto está en que cada perfil y cada usuario saquemos el mayor partido para pues darle ese mejor servicio y ese cliente interno en cuanto a datos, que ahora hay muchas frustraciones en negocio, porque no saben los datos que existen, hay mucho que resolver. Indudablemente esa es la senda, pero ni a todo el mundo va a ser este es el service de pido lo que quiero y tengo un catálogo y tal, pero sí que habrá roles que sí que hay que conseguir esas líneas. Sí. Nada, fenomenal. Bueno, pues digamos, hemos completado el programa y el debate. Te paso el control, Mónica. Sí, muchas gracias, Anastasio, Beatriz, Monse, José Manuel, Unai. Enhorabuena a todos por la interesante charla. Estoy segura que ha sido de gran interés para todos los participantes. Damos por concluido el evento. Gracias a los asistentes por participar y dedicarnos parte de su tiempo. No os olvidéis de cumplimentar la breve encuesta al finalizar la sesión. Y no sé si por vuestra parte
¿Queréis despediros, Anastasio? ¿Queréis decir algo? Por mi parte, pues nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Sí, bueno, yo por mi parte agradeceros a todos el haber asistido y espero que bueno, que el programa que hemos preparado para vosotros haya sido de vuestro interés y bueno, tenéis nuestros contactos por si queréis comentar algo más, estaremos encantados de atenderos. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.